La hegemonía conservadora es un periodo histórico en la política latinoamericana, que se caracterizó por la predominancia del pensamiento y las prácticas políticas conservadoras. En la mayoría de los países de la región, este periodo se extendió aproximadamente desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. También se caracterizó por la concentración del poder político, económico y social en manos de las élites conservadoras, que se opusieron en los procesos de democratización y de modernización de sus respectivos países. Hablando de la hegemonía conservadora, también tuvo un impacto en Colombia, en este caso, que fue un periodo del gobierno liderado por el Partido Conservador, que comenzó en 1886 y duró hasta 1930 aproximadamente. Durante este tiempo, el Partido Conservador tuvo control total sobre la política del país y puso en marcha políticas. El periodo se caracterizó por restricciones políticas y la marginalización de los liberales, así como una marcada falta de liberales civiles. A pesar de que el Partido Liberal comenzó a ganar terreno en la década de 1920, la hegemonía conservadora en Colombia sentó las bases para una lucha prolongada entre los dos partidos políticos en algunas décadas posteriores. Continuando con los presidentes, podemos hablar de Rafael Núñez, que fue un político y escritor colombiano, nacido en 1825 y falleció en 1894. Este es considerado uno de los líderes del Partido Conservador y es conocido por haber liderado la creación de la Constitución de 1886, que estableció un régimen presidencialista y centralizado en Colombia. También cabe resaltar que fue presente en 3 o 4 ocasiones del país, que fueron de 1880 a 1882, de 1884 a 1886, de 1886 a 1890 y de 1892 hasta 1894. También es reconocido por su papel en la constitución de la identidad nacional colombiana. Carlos Holguín Mayarino fue un político y escritor colombiano que nació en 1832 y falleció en 1902. Este también era un importante líder del Partido Conservador y fue presidente del país en 2 ocasiones, en 1888 y en 1896. También es conocido por su papel en la creación del impuesto sobre la renta en Colombia y por su trabajo en la modernización de la economía y la infraestructura del país. Continuando, vamos a preguntarle a nuestro segundo entrevistado, Camilo Dávila, sobre algunos de los presidentes que están en sus conocimientos. En 1892, Rafael Núñez ganó la presidencia. Sin embargo, su enfermedad hizo que Miguel Antonio Caro fuera su vicepresidente. La inestabilidad política que había en ese momento obliga a Rafael a tomar el poder, pero este fallece en 1894, lo que provoca una revolución por los liberales liderado por Rafael Reyes. Miguel Antonio impone como sucesor a Manuel Antonio San Clemente, que tenía en ese entonces 80 años, y su presidente José Manuel Marroquín. En este periodo de 1898 a 1900, el presidente sufre una oposición de liberales y conservadores por parte de su propio vicepresidente. Esto resultó en el estallido de la Guerra de los 1000 días. Marroquín, gracias a un golpe de Estado, asumió la presidencia en 1900 a 1904, siendo con la guerra contra los liberales, dando como consecuencia la separación de Panamá. En 1904, Reyes propone la paz y la modernización de su país después de la Guerra de los 1000 días. Algunas consecuencias que dejó esta guerra fueron grandes déficits fiscales, una economía en crisis y, lo más importante, la pérdida de Panamá. Algunas propuestas de él fueron la participación de los liberales y la construcción de vías de transporte.
Carlos Restrepo fue elegido como presidente un 15 de julio de 1910. Fue un abogado antioqueño, opositor de Rafael Reyes y destacado dirigente de la Unión Republicana, quien lideró en 1910 una reforma constitucional que permitió la representación de las minorías y ampliar los canales de expresión democrática. En su mandato abolió la pena de muerte, se creó un control constitucional sobre las leyes y se estableció la elección de presidente por voto directo. También se dio impulso a la educación primaria. Marco Fidel Suárez fue elegido el 7 de agosto de 1918 hasta el 11 de noviembre de 1921. Durante su administración, la economía se reparó gracias a la reactivación del comercio, lo que impulsó los ingresos del país. Suárez es famoso en la historia de Colombia por su lema "Mira al norte", que significa mirar a América. Su gobierno se ha visto sacudido por las oleadas de protestas sociales, en gran parte por la suficiente gestión de nuevos conflictos sociales, como el de los trabajadores, producto de un proceso de modernización del país. Se vio obligado a renunciar debido a algunos escándalos. Ahora mencionaré unos presidentes y la vieja lucha por las tierras. Bueno, empezando por Pedroniel Suárez, que tuvo la presidencia en 1922 hasta 1926. Esto fue muy beneficioso ya que Estados Unidos pagó una indemnización de 25 millones por la pérdida de Panamá. Con este dinero se impulsó la infraestructura, además de otras obras públicas, y se puso mucha atención a la educación. En este tema de la educación se aprobaron muchas nuevas leyes que ayudaron a mejorar esta, y también, pero sin el apoyo del Congreso, ya que por decisión de Suárez se le quitó a la Iglesia el poder sobre la educación. Y esto causó que el Congreso estuviera en desacuerdo con él. Bueno, continuando con Miguel Abadía Méndez, que gobernó de 1926 a 1930. Este fue el único candidato que se presentó a las elecciones. También mejoró las relaciones internacionales, logrando varios acuerdos con varios países fronterizos, parando todas las luchas de fronteras, todos los conflictos, pero su periodo fue más reconocido por la masacre de las bananeras, masacre la cual fue terrible en toda la historia de Colombia.